Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución del nuevo ayuntamiento de este municipio, a la vista de los resultados que se produjeron el pasado día 28 de mayo de 2023. El procedimiento de constitución del ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral vigente, implica la realización de las siguientes operaciones. En primer lugar, constitución de la mesa de edad, formada por los concejales electos de mayor y menor edad. En segundo lugar, acreditación de los concejales electos ante la mesa de edad, mediante la comprobación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el DNI. En tercer lugar, juramento promesa del cargo de concejal y, en cuarto lugar, elección del alcalde. Acto seguido, se procede a formar la mesa de edad, para lo cual se invita a que me acompañen en la mesa los señores don Salvador Navarón Bataller y doña Bendy Soler Parrilla, asumiendo la presidencia primero de ellos. Buenos días. Se declara abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de Vallés. Tiene la palabra la señora secretaria para ir llamando de forma individualizada a cada concejal electo, a efectos de acreditar su personalidad. Don José Javier Cisternes Benavent. Correcto. Vale. Don José Manuel Jiménez Sánchez. Correcto. Doña Bendy Soler Parrilla. Correcto. Don Leopoldo García Ayora. Y don Salvador Navarón Bataller. Existe quórum suficiente para la celebración de la sesión. Una vez comprobadas las credenciales de todos los concejales electos, si existe algún concejal o quien efecte alguna de las causas de incompatibilidad previstas por la UDEG en su artículo 202 y 203 u otra legislación concordante, que lo manifieste en este momento. Seguidamente, no habiendo ningún concejal afecto por causa de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución legalmente exigido, por lo que la señora secretaria irá nombrando a los señores concejales, invitándoles a acercarse al estrado para que presten juramento. Se hace constar que todos los concejales electos han presentado la declaración de bienes y declaración sobre causas de posible incompatibilidad de actividades, requisito previo a la toma de posesión de su cargo. A continuación, paso a nombrar a cada uno de los concejales electos, que leerá la fórmula juramento de acatamiento de la Constitución. Don José Javier Cisternes Benavent. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vallés, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Don José Manuel Jiménez Sánchez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vallés con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Doña Bendy Soler Parrilla. Prometo, por el imperativo legal, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vallés, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Don Leopoldo García Ayora. Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vallés, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Don Salvador Navalón Bataller. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vallés con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Se declara constituida la excelentísima Corporación Municipal del Ayuntamiento de Vallés. A continuación se procederá a la elección del alcalde, por lo que la señora secretaria tiene la palabra para explicar el procedimiento de elección. El procedimiento de elección del alcalde viene regulado en el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece que en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento previsto para municipios entre 100 y 250 habitantes. En primer lugar, pueden ser candidatos a alcalde o alcaldesa todos los concejales. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde o alcaldesa el concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones en el correspondiente municipio, y en caso de empate se resolverá por sorteo. En cuanto al procedimiento de votación, la legislación del régimen electoral no dispone nada en cuanto al sistema de votación en este supuesto, por lo que esta secretaria entiende que puede utilizarse el procedimiento de votación previsto en el artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que la votación puede ser ordinaria, nominal o secreta. En este caso, se va a utilizar el procedimiento de votación ordinaria y en caso de oposición se pueden someter a votación las distintas propuestas que se planteen. ¿Qué concejales electos presentan candidatura? Yo. Quedan proclamadas las candidaturas. Sí, la candidatura siguiente de don José Javier Sisternes Benavent. Seguidamente se celebra la votación. ¿Votos a favor de don José Javier Sisternes Benavent? Realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente. Votos a favor de José Javier Sisternes Benavent, 5. Votos a favor. Sí. Si alguno de los señores concejales desea formular alegaciones sobre el escrutinio, puede hacerlo en este momento. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros de esta corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196b de la Ley Orgánica número 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General, queda elegido y por tanto se proclama alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Vallés, don José Javier Sisternes Benavent. ¿Acepta usted el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Vallés? Sí. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986 del 18 de abril y 4.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se requiere a don José Javier Sisternes Benavent proclamado alcalde electo de este excelentísimo ayuntamiento, para que concurra a prestar juramento o promesa, procediéndose a continuación a la entrega del bastón del mando del municipio. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Vallés, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Puede usted ocupar la presidencia.
A continuación toma la palabra el señor alcalde para pronunciar su discurso, levantándose la sesión una vez acabada esta. Molt bon dia a tots i totes. Bon dia. En primer lloc, m'agradaria agrair als veïns i veïnes de Vallès per l'immens suport a l'equip de govern en aquestes passades eleccions i en particular en la meva persona. Sabeu que hem passat d'un 55% en el 2015 a un 71% en el 2019 i ara en este 92%, que és un resultat realment, pràcticament unànim de tot el poble de Vallès, que em fa sentir-me realment molt orgullós de ser el vostre alcalde i a la volta em fa tindre una responsabilitat molt gran per el gran recolzament que han practicat els veïns sobre la nostra candidatura i en particular la meva persona. Són 4 anys més i és que van començar, no sé si te'n recordaràs, José, allà per l'any 2015 com un grup de veïns que eren com una mena de plataforma veïnal, una espècie d'associació de veïns que ens encarregaven d'organitzar events culturals per als xiquets, events d'oci, esportius, de tota classe d'índole, per tal d'intentar cobrir l'enorme buit que hi havia en aquell moment en el tema cultural, en el tema educatiu, en el tema social, en el tema esportiu. Després de 8 anys, Vallès és un referent en moltes coses, però és majoritàriament per fer de la cultura, de l'educació, del benestar i de l'esport una eina transformadora de la vida dels veïns, fent-la a més accessible i gratuïta per a tots. Un referent també en quant a participació, transparència, bon govern i accés a la informació. Així tingueu l'exemple de que estem gravant els vídeos dels plens. Fent una institució àgil que respon als reptes de futur i que sap adaptar-se mitjançant el desenvolupament sostenible que tant es caracteritza a l'esquerra. Hem tornat en aquests anys la decència, el bon govern, la visibilitat i l'accessibilitat a una institució que era com un vaixell a la deriva. De pais, reclamacions, talls de il·luminament públic, inexistència de recursos econòmics, préstecs, factures sense pagar, inviabilitat de l'Ajuntament, de tot això sabem molt. Hem passat a un Ajuntament on, segons l'acta d'arqueig de la secretària, tenim més de 400.000 euros en els comptes corrents. Passem dels 300.000 de deute als 400.000 en el compte, que queda ben clar. No tenim cap préstec, tampoc, no tenim deute i paguem les factures al dia. Sense dubte, avui Vallès és un poble molt més conegut, un poble, com jo diria, a color, com bé vegeu en la marca rural, aquests colors que tant ens identifiquen, el verd, la vegetació, el blau, el riu, el taronja del Palau, les taronges. Un poble que és poble, com diu la marca rural, que és la gent, que és natura, perquè estem envoltats de naturalesa, i que és